¿Cómo están? Buenas noches, noche de lunes. ¿Qué pasa en este día de la semana en la 8 Burgos? Que tenemos nuestro debate, en este caso un debate social, y vamos a hacer una radiografía del estado de salud de la educación, tanto a nivel local en Burgos como a nivel ya Comunidad de Castilla y León. Lo hacemos con el director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Lo propio también con el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias. Y representando al Sindicato de Enseñanza Estecil, se encuentra con nosotros su representante, Elena Ferrero. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de educación, pero es que hoy no hablar del tema del día, aunque sea 30 segundos, que como medio de comunicación tenemos que hacerlo. Juan Carlos, ¿qué te parece ese debate que ha generado la artista Marta Sánchez y su improvisado himno que ha escrito en su último concierto del sábado en la Zarzuela? Pues muy bien, no es, como digo, no es un himno, sino que es aprovechando la música de la Marcha Real, que es himno nacional en España, ella ha puesto una letra de su cosecha. Yo no creo que intentar hacer un nuevo himno, una letra para el himno, sino simplemente, como tantas veces, se aprovecha una música preexistente para ponerle una letra conforme a tus criterios. Nada más, no hay más que decir. El debate es si hace falta que ese himno, Marcha Real, como dice Juan Carlos, tenga letra, por fin. ¿O en la actualidad? Bueno, también podría abrirse el debate a si tenemos que mantener el himno, la música también que tenemos actualmente, o abrir la caja de Pandora y cambiar ese símbolo. Es una puerta abierta ahí entonces, ¿no? No lo sé, tal vez. El caso es que a la intérprete y compositora Marta Sánchez le está cayendo por todos los lados por ser, dicen, excesivamente patriota, ¿no? No se puede ser excesivamente patriota, es detalle y ya está, ¿no? Bueno, yo creo que no es mala cosa que pongamos una letra a nuestro himno, ¿no? Va a ser difícil igualar la letra del himno a Burgos, eso sí, hay que ir por delante, eso va a estar complicado. Sí. Pero en todo caso, yo creo que los himnos hay que cantarlos, y para cantarlos se necesita una letra, porque el tararí tarara, pues no sé si es lo más adecuado, ¿no? ¿Algo que decir? Todos los himnos de los dos estados constituidos como tal tienen una letra. Lo que ocurre es que son normalmente letras creadas en unos momentos históricos determinados de cada uno de los países que hoy difícilmente se repetiría. Por ejemplo, la marsellesa difícilmente se repetiría hoy en su letra, ¿no? Pero con nosotros, como estamos permanentemente en una historia convulsa, es bastante complicado encontrar un momento en que seamos capaces de poner una letra. Como decía Manuel, va a ser bastante difícil y probablemente durante mucho tiempo sigamos con el tararí tarara o simplemente la música. Bueno, de momento ya se está hablando de que en la final de la Copa del Rey salga ella cantando esta versión del himno, ¿eh? O sea, que tipo emulando la americana Super Bowl. La Super Bowl, en que siempre hay alguien de renombre que canta el himno a capela. Efectivamente. Bien, pues vamos a lo nuestro, que lo nuestro es hablar de cosas de Burgos, en este caso de Burgos y de Castilla y León. Hablamos de educación, ya que tengo al rector aquí, me gustaría, Manuel, preguntarte por las últimas declaraciones del consejero de Educación. Han sido polémicas, ¿no? Porque comparaba las universidades de Salamanca, Valladolid y Burgos, diciendo que era imposible que la nuestra estuviera a su altura, y dejó entrever que incluso no era deseable. Bueno, yo no quiero hacer de esto una polémica, es fácil hacer polémicas y es mucho más difícil construir el día a día. Lo que está claro es que la Universidad de Burgos es una universidad sostenible, eso el propio consejero lo ha reconocido. Lo que está claro también es que la Universidad de Burgos no pierde más estudiantes que el resto de universidades públicas de Castilla y León, más bien al contrario, es la segunda universidad detrás de Salamanca que ha mantenido y que ha aumentado incluso el número de estudiantes. Nosotros hemos subido un 3,5% la matrícula de nuevo ingreso en el último curso y nos mantenemos muy bien, y sobre todo que tampoco aspiramos a ser una universidad con muchos alumnos. El consejero habla de que hay que fortalecer los estudios de posgrado. Yo estoy completamente de acuerdo con sus declaraciones, con sus intenciones, pero no es menos claro que para incrementar el número de alumnos lo que hay que hacer es aumentar la oferta de titulaciones de grado, porque con posgrado, desde luego, no se aumenta la matrícula. Claro, igual por eso no aumentan el número de la oferta, porque eso llevaría implícito un mayor presupuesto y una mayor financiación por parte del gobierno autonómico, algo que no se produce. Bueno, yo la verdad es que ya quizá me están tildando en los últimos tiempos de que soy muy reivindicativo, pero es que es mi obligación. La universidad está en un momento grave, en un momento especialmente grave, la Universidad Española, pero también la Universidad de Burgos. Y yo llevo repitiendo en varias ocasiones que tenemos una financiación por debajo de la media,
una financiación que aproximadamente calculamos está en 6 millones de euros en el capítulo de personal, que es quizá uno de los elementos comparativos más objetivos, y por tanto pues entiendo que tenemos todavía un margen suficiente de crecimiento para ofertar nuevas titulaciones, nuevos títulos de grado. Estamos ahora mismo embarcados en Ingeniería de la Salud, creo que es un título muy interesante y que además está muy en consonancia con lo que está demandando esta sociedad, iba a decir del futuro, no, del presente, en donde realmente pues necesitamos profesionales complementarios a otras profesiones ya clásicas, pero que aborden aspectos tan importantes como son todos los que tienen que ver con el tratamiento de datos o la telemedicina o otra serie de factores que afectan justamente al mejor trabajo de la medicina del presente y también la del futuro. Elena, ya sé que lo tuyo no va por el ámbito universitario, pero en tu sindicato, ¿cómo ve la Universidad de Burgos desde fuera? No dejan de ser también profesionales, claro, docentes, y nuestro sindicato también reivindica, lógicamente, la mejora de las condiciones laborales, sobre todo las condiciones laborales de los docentes e investigadores de la Universidad de Burgos. Es evidente que hay una falta de financiación, como muy bien dice el rector, es acuciante que se incremente el presupuesto, y consideramos que hay que pues repensar cuál es la fórmula para mejorar esas condiciones laborales, sobre todo del profesorado asociado, ¿no? Ya es recurrente. Es la situación de Burgos, claro, efectivamente, por la edad de la universidad, ¿no? Por la juventud de la universidad, hay mucho más profesorado asociado que en Valladolid de Salamanca. Sí, que en otras universidades tienen el problema contrario de un envejecimiento de su docencia, pero en este caso tenemos un índice muy elevado, corrige si me equivoco, de profesorado asociado con una precariedad laboral pues acuciante, ¿no? Esa es mi... Juan Carlos. Alguien podría decir que la universidad no es mi campo, sí, lo es personal y profesionalmente, en ambos sentidos. Permíteme, es que el profesor asociado por su definición es precario. Es que si no fuera precario no sería asociado, sería contratado o titular o catedrático. Decía las declaraciones, yo estaba al lado del consejero cuando hizo las declaraciones. Ajá. Sí, completamente, totalmente al lado, casi codo con codo. Me quedé un poco sorprendido de otras cosas porque no era el ámbito para hacerlas, porque estábamos con la inauguración de unas obras de educación secundaria, de educación primaria, perdón. No pegaba ni con cola, desde luego. No, bueno, bien, pero en cualquier caso le forzaron sus compañeros a que hablara sobre la Universidad de Burgos, ¿no? Hicieron bien. En cualquier caso, yo creo que un consejero debe defender, por supuesto, el sistema universitario, especialmente público de Castilla y León. Probablemente pues es que siempre hablando o improvisando se dicen verbos o expresiones o adjetivos que no son las más adecuadas. He visto luego en declaraciones posteriores que ha rectificado en parte ellas, porque claro, ¿cómo no va a ser sostenible la Universidad de Burgos? Es que si no lo fuera probablemente no hubiera existido incluso en origen, ¿no? La Universidad de Burgos es sostenible, la Universidad de Burgos mantiene unos estándares de calidad que el rector conoce mejor que nadie, mantiene una atracción, un atractivo para el alumnado más que suficiente en los últimos años, que nosotros lo vemos desde los alumnos que desde bachillerato o formación profesional acceden a la Universidad de Burgos. Ojalá fuera más todavía, pero desde luego la Universidad de Burgos es sostenible, la Universidad de Burgos tiene futuro, la Universidad de Burgos aporta una calidad de sus estudios que evidentemente todos los que van la observan. Manuel, sobre lo que decía Elena de la situación del profesorado de la universidad. Bien, este es uno de los problemas que tiene la Universidad Española, la Universidad de Burgos, pero la Universidad Española en general. Y por tanto es uno de los problemas de la educación superior, porque en definitiva las instituciones son sus personas y desde luego tanto en personal docente e investigador como en personal de administración y servicios la Universidad Española ha perdido en los últimos años durante la crisis pues un número importantísimo de profesorados, más de 5.000 profesores, y sobre todo como consecuencia de la paralización de la tasa de reposición, pues las universidades nos hemos visto obligadas a utilizar la única figura que nos permitía garantizar la docencia en la propia universidad, que es la de profesor asociado. Y por tanto se ha abusado mucho, pero no es porque lo hayamos hecho de manera, digamos, voluntaria en las universidades.
es que no quedaba otra solución. Y desde luego es importante tener en cuenta que hay que revisar, lo estamos pidiendo los rectores, se lo estamos pidiendo al propio ministerio, pero lo estamos pidiendo a todas las principales fuerzas políticas. Es imprescindible tener un pacto de Estado que aborde los principales problemas de la universidad y, sin ninguna duda, el tema del personal, el tema del profesorado es uno de ellos. No solamente porque se está abusando de esta figura de profesor asociado, sino porque todas las figuras de profesor contratado tienen, sin ninguna duda, una cierta precariedad, una cierta incapacidad para resolver lo que le corresponde. No puede ser, como está sucediendo no solo en nuestra universidad, sino en otras muchas, que los profesores titulares de universidad, incluso algunas veces los catedráticos, estén tomando posesión con 50, 60, incluso 60 años. Esto no es razonable, no ocurre en ningún país del mundo. Bien, pues vamos avanzando, porque Castilla y León es la única comunidad que está peleando para que la selectividad sea única en todo el país. Además, todos los rectores de las universidades de Castilla y León han ido por la misma vía, habéis ido de la mano en este sentido. ¿Te parece buena idea? Sí, en este caso estamos totalmente de acuerdo. Creemos que es la única solución viable para evitar tal vez una situación que sucede con nuestros alumnos de Castilla y León, y es que obtienen en el informe PISA unas altas calificaciones y cuando llegan a la selectividad, tal vez por el excesivo celo y exigencia de los que corrigen esos exámenes o del tipo de pruebas que se realizan aquí en Castilla y León con respecto a los que se hacen en otras comunidades autónomas, pues resulta que obtienen, es verdad que mayoritariamente superan esa prueba, pero no alcanzan una nota que les permita acceder a la universidad o al estudio que ellos hubieran querido, con referencia a lo que sucede en otras comunidades. Entonces, nosotros pensamos que sí, que eso sería beneficioso para Castilla y León. ¿Y por qué nosotros, Juan Carlos, hemos sido los únicos de toda España en pensar así? Bueno, yo creo que lo piensan muchos más. No sé si los consejeros correspondientes, pero lo piensan mucho más. De todos modos, sí, pero no lo han pedido de momento. Es fantástico, porque hace un poco más de un año, en esta misma mesa, yo hablaba de ello, porque eso lo tiene la LOMCE. Eso lo establece la LOMCE. Lo que pasa es que, como había que ir contra la LOMCE, pues iba con todo lo contra lo que dice la LOMCE. Pero la LOMCE establecía la prueba única y universal, que permite no solo lo que dice mi compañera de homogeneizar las calificaciones, sino que permite estandarizarlas. Es decir, con independencia de donde usted haya estudiado, público, privado, medio privado, concertado, lo que sea, con independencia del lugar, de la comunidad autónoma y de sus circunstancias personales, usted va a ser sometido a una prueba unívoca, universal, estándar para todos, que, insisto, con independencia de todas esas circunstancias, le va a llevar a acceder a la universidad, a los estudios o a lo que en su momento pueda tener certificado como aprendizaje. Es un principio que ocurre en todos los que llamamos países de nuestro entorno. Ocurre en Italia, ocurre en Alemania, ocurre en Francia, ocurre en Gran Bretaña. Eso es en todos los sitios. Lo único que hacía en su momento la LOMCE era recoger eso que prácticamente estamos obligados por sociología europea, porque al final ya no es un problema solo de homogeneizar a los estudiantes españoles, es un problema de homogeneizar incluso a los europeos. Y lo único que hacía la LOMCE era recoger esa necesidad. Parece, nunca es tarde si ahora empieza a surgir esto por toda España. Cierto, y vuelvo al principio, que nosotros, la Comunidad de Castilla y León, normalmente solemos ser en esto pioneros. Hemos entendido que esa es la mejor fórmula y que otras comunidades autónomas probablemente no muy tarde nos seguirán, seguro. Si me permitís un pequeño matiz, porque estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones de mis compañeros de mesa, o sea que las subrayo, pero yo añadiría algo más, que no es una cuestión menor, es que el tener una prueba única posibilitaría, de una vez por todas, que todos los estudiantes que acceden a titulaciones con límite de plazas, no solo medicina, que siempre parece que ponemos ese ejemplo, pudieran saber a qué universidad pueden acceder en un plazo de tiempo razonable, porque lo que no es razonable es lo que está pasando ahora mismo, que estudiantes, por ejemplo, de medicina, se incorporan a su última universidad en el mes de noviembre incluso, porque claro, van a ir cambiando en función de cómo vayan corriendo los listados de cada una de las universidades, aparte de que todos los estudiantes tienen que pedir plaza en múltiples universidades, con el problema que eso conlleva.
Por tanto, estamos totalmente de acuerdo, aunque yo la verdad es que no soy demasiado optimista en este campo. No, que es como... Tenemos una estructura territorial en España que no sé si va a ser fácil conseguir algo que es de puro sentido común. Sí, pero Juan Carlos ha dicho que él avista que otras comunidades van a ir detrás de nosotros a pedir lo mismo. ¿El rector de la UBU también piensa lo mismo o no? Yo creo que sí. Pero lo que no tengo nada claro es que sean todas las comunidades. Probablemente se va a necesitar un acuerdo de todas. Claro. Probablemente vayan a ser por presión social muchas otras comunidades. Ahora, seríamos ingenuos, pero muy ingenuos, si dijéramos que todas. No. O sea, algunas se van a mantener en un encastillamiento, pero digamos que yo creo que unas cuantas, las que llamamos de sistema general o sistema común, a medida que las poblaciones, a medida que la sociedad vaya viendo que esto es una necesidad irrenunciable, pues las estructuras políticas de esas comunidades entenderán que deben sumarse a ello. ¿Llegaremos a una unicidad? Sería ingenuo. Bien, vamos al apartado de los docentes, Serena, porque la pérdida de puestos docentes en Castilla y León para el próximo curso 2018-2019 será previsiblemente de 88, el saldo es negativo en todas las provincias, menos en Valladolid, que gana 19 plazas, y en Burgos, que el saldo final es cero, o sea, somos de los menos damnificados. Bueno, ciertamente, bueno, esto es un tema relativo, ¿no? Porque parece que encajan los números, aunque muchas de las plazas al final son meras transformaciones en bilingües. Claro, nos encontramos en una comunidad donde es evidente que hay un problema de despoblamiento, es evidente que se están perdiendo unidades, sobre todo en infantil y primaria. Es un problema acuciante, es un problema que hay que tratar de solucionar cuanto antes, y la manera en la que de momento la Consejería tiene, siguiendo sus ratios y siguiendo sus criterios a la hora de acordar las plantillas, es reduciendo, ¿no? Tal vez podría evitarse esa reducción acomodando los cupos, ya que se reducen en infantil y primaria. Es que entonces te lo agradezco porque no estás entrando como alguno de otras organizaciones sindicales, que es de donde parten esos datos. Vamos a ver, no se pierde todo. Estos datos es de CSIC. Sí, lo sé, y otras dos organizaciones de la cual no es CECIL no ha entrado en eso porque es que no se puede estar jugando con el idioma. Vamos a ver, esto no es pérdida en absoluto de profesorado. Los últimos años estamos incrementando el profesorado y este año se volverá a incrementar. Eso es una modificación de las plantillas jurídicas, es decir, la relación administrativa o jurídica que un profesor mantiene con su plaza, pero eso no es la dotación de profesorado. La dotación de profesorado el año pasado creció en unos 15, 20 profesores y este año volverá a crecer. Llevamos ya 2 o 3 años, creciendo, porque es cierto, en su momento se redujo. Lo importante es la dotación de profesorado que existe para las enseñanzas en Burgos o en Castilla y León. Eso es una cuestión puramente administrativo-jurídica que nada tiene que ver con los usuarios del sistema. Entonces, ¿hay suficientes profesores en Burgos, Juan Carlos? Ahí es que lo de suficientes, algunos dirán que sí, otros dirán que no. No, según la realidad. Sí, nosotros entendemos que aplicando la ratio... Sí, puedes intervenir. Sí, como ahora aquí... aplicando la ratio que la normativa básica de estatal y que posteriormente las comunidades autónomas han recogido, evidentemente esas ratios se cumplen en todos y cada uno de los casos y concretamente por la ruralidad que establecía antes, en el mundo rural mucho más baja esa ratio. Pero quiero, porque cuando esa noticia que partía de 3 organizaciones sindicales lo vi en los medios, me quedé realmente molesto porque ellos sabían que eso no es verdad, que están cogiendo una parte de la realidad y la están generalizando al conjunto de la realidad. Me molestó y así se lo dije a ellos. Elena. Bueno, no estoy completamente de acuerdo. Es cierto, y así nos lo hace saber en todas las reuniones y las mesas de negociación, que por parte de la Dirección Provincial de Educación de Burgos sí que hay una especie de sensibilidad para que esas ratios y esos cupos y esos criterios de creación, bueno, haya un margen de flexibilidad, pero es cierto que esos criterios son excesivamente rígidos y que tal vez podrían aceptar algún tipo de mejora o de adecuación a la realidad con la que nos encontramos en los centros. Es que no están, Yo no creo...
Creo que están mejorados, pero creo que todavía podrían mejorarse más. Y no me negarás que en muchos centros hay de ciertas especialidades, como de BTS o de los PTSS, que sí, nos habéis convencido casi de que, dado que no está todavía resuelto cómo se va a desarrollar ese plan de atención a la diversidad, se plantea la posibilidad de incrementar esas plantillas en el próximo curso. Pero yo creo que sí que es necesario. Las plazas de orientadores, tenemos un orientador por cada 1000 alumnos. No, por cada 1000 no, en algunos casos por cada 120. Muy, sabes. Muy escaso. No, a ver, es que en estos casos siempre me quedo igual. O cada 1000 o cada 120. No. Y si tiene explicación, démosla. Lo que está no diciendo... con 20.000 datos. No, lo que está diciendo es que para el año que viene se ha establecido que iniciamos un camino en el que aquellos institutos que superen los 1000 alumnos tendrán ya 2 orientadores y no solo uno. Ahora bien, aquellos centros como Villasana de Mena, Villadiego, Melgar, etcétera, que tienen 120 alumnos, también tienen uno. Parecía ridículo que eso ocurriera y paulatinamente, y este año ya lo han conocido. No obstante, hay escuelas rurales en Burgos y Castilla y León que tienen más maestros que alumnos. Eso es cierto. Es cierto. ¿no? Eso es cierto. Mira, Pero también es cierto que dentro del ámbito urbano hay muchas clases que están saturadas. También hay que tener en cuenta el tipo de alumnado con el que... Saturados, más de 25 es lo que dice la... Me refiero al tipo de alumnado que requiere un sobreesfuerzo por parte del profesorado. La saturación no viene por el número, no por el tipo de alumnos. Efectivamente, que podrían dedicarse todos estos excedentes de profesorado en lugar de reducirlo, pues para... Que no se reduce, que tú lo sabes. En este caso, bueno, pero es cierto que en infantil y primaria, por las circunstancias demográficas en las que nos encontramos, tarde o temprano se van a tener que ir reduciendo. Bueno, pues que ese cupo vaya ampliándose en secundaria para desdoble, refuerzos. Dejadme que conozca la opinión de la rectora. Te respeto todavía, Manuel. Desde fuera tú sí, en este caso. Pero... Sí, bueno, lo que es cierto es que es muy complicado el dar toda la prestación de servicios educativos que requiere una comunidad moderna como es la nuestra, una sociedad que requiere sin ninguna duda pues que haya pues la prestación del servicio allá donde se necesite. Entonces, es perfectamente comprensible que esas dificultades se plantean, pero también es verdad que esto es un servicio público y hay que prestarlo, aunque cueste el dinero que cueste, según los casos. En todo caso, yo lo veo desde fuera y, por tanto, en este tema puedo opinar perfectamente de la educación superior, pero en este tema, pues, como un espectador más. No, por eso te decía que desde fuera, qué visión tenías, pero también cuéntame la visión que tienes de las necesidades de la Universidad de Burgos a nivel docente. Sí, efectivamente, las necesidades... Las necesidades, no me canso de repetirlo, en la Universidad de Burgos son muy claras porque tenemos un porcentaje de profesorado sin vinculación permanente a la universidad y por tanto es un profesorado no profesionalizado excesivamente elevadas, próximas al 50%. Somos la universidad de toda la región que tiene un porcentaje de profesorado asociado superior al resto, con un porcentaje además importante. Y claro, esto no se puede improvisar de la noche a la mañana. La formación de un profesor universitario requiere mucho tiempo, pero desde luego nos ha hecho muchísimo daño lo que ha sido, como decía anteriormente, el tapón de la tasa de reposición. Ahora, a poco que se nos ha abierto, hemos mejorado de una manera muy sensible. En el curso pasado fuimos capaces de incorporar a 30 catedráticos nuevos, que se dice pronto, y eso es porque hay personal que está cualificado, que tiene acreditación, que es la que exige la normativa. El profesorado de la universidad tiene que pasar por unos filtros que yo creo que son muy estrictos y que me parece muy bien que sea así y que realmente tengan que superar toda una serie de procesos de acreditación, pero claro, tampoco lo que puede ser es que las personas estén acreditadas y que no haya plazas, que no haya salida, porque eso genera frustración y sobre todo genera envejecimiento de las plantillas, que es peor, Estamos dejando a los jóvenes fuera y la creatividad pues está en manos de los jóvenes. O sea, ahí vamos porque ¿qué os parece el planteamiento que se ha detallado ya desde la Consejería de Educación, esas 1.200 plazas en las próximas oposiciones en Castilla y León? Pues que evidentemente son insuficientes para bajar a esa cifra del 8% de tasa, digamos, de interinidad que supuestamente quieren alcanzar. Actualmente estamos en torno a un 25% de interinidad.
En Burgos sí, según nuestros cálculos sí. Y evidentemente está muy lejos de ese 8%. Puede que sea inferior según tus cálculos, pero según los nuestros... Eso es como una manifestación, los que van según quién los mira, ¿no? No, pero se lo sabe perfectamente. Está diciendo que es un 25% que es cierto en secundaria y cuerpos afines, toda vez que en primaria es un 11%, en la media es un 18%. Entonces, eso... Es así en matemáticas, ¿no? Es 25, entonces se nos queda el 18%. Lo sabes, o sea, lo de 25... Sí, pero no son bueno, 25, evidentemente un 25% de secundaria es no solo muy 25, alto. incluso en alguna especialidad más de 25 hasta 27, 28%, es cierto, es cierto. Pero insisto, como los cuerpos docentes no universitarios o de enseñanzas no universitarias, hay que establecer la media y se queda un 18%, que es altísima, ¿eh? El 18% en interinidad, que sería más o menos el caso de los asociados en la universidad, eso no puede ser. Y además, como decía el rector, consecuencia de esa 0 o 50% algún año de tasa de reposición. La tasa de reposición, para que nos entienda quien no está en ello, es la posibilidad de entrar como funcionarios docentes el número equivalente a los que se han jubilado. Si se han jubilado 1.000, pues la tasa de reposición equivalente al 100% serían otros 1.000, ¿no? Perdón, durante años esa tasa de reposición ha estado en 0 o en 50%, lo que ha producido un aumento de interinos y además un envejecimiento de las plantillas orgánicas realmente muy importante. Y además, como política económica, política educativa económica, nunca llegué a entenderlo. Así como otras medidas del ámbito económico que el Gobierno de la Nación ha tomado los últimos años, las he compartido al 100%, esta es que nunca la he entendido en absoluto, porque es que no suponía al final un ahorro. Suponía esto, una eventualidad de las plantillas y un envejecimiento de ellas, pero ahorro realmente no suponía nada, es imposible, porque al final el que una persona sea funcionario o sea contratado cobra lo mismo, luego ahorro ninguno. Si yo necesitaba 5.000 profesores, 5.000 profesores. Es decir, daba igual que fueran interinos, al final es lo mismo. Nunca entendí por qué desde el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente, fue el Ministerio de Hacienda, se introdujo esta cuestión de la tasa de reposición, porque nos ha afectado muy negativamente a todos. ¿Algo que decir, Elena? Bueno, pues me alegra saber que en esto estás de acuerdo y que, bueno, que sea un 25, sea un 18%, como tú dices, sigue siendo muy elevado. Y sí, creemos que va a ser totalmente insuficiente. Nos vanagloriamos obviamente de que se vayan a convocar oposiciones, de que salgan todas estas plazas, pero aún así nos parece insuficiente. Pues y siempre y cuando haya un presupuesto para mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Pues lo que es elevado, Elena, Juan Carlos y Manuel, es el posicionamiento que tiene Castilla y León en el informe PISA. Hablamos de esos excelentes resultados después de esta pausa y sobre todo el por qué somos los segundos mejores de todo el país en cuanto a resultados en este informe que mide la educación. Hasta ahora. Tintorerías Mr. Clean, ropa de hogar, edredones, mantas, vestidos de novia y comunión. Tintorería rápida al mejor precio y calidad. También ofrecemos arreglos de prendas. Tintorerías Mr. Clean en Francisco Sarmiento 3, Tinte 1 y Centro Comercial Camino de la Plata. Rebajas en Muebles Rey, el rey de las rebajas. ¿Te gustaría mejorar tu sonrisa? Centro Dental Virgen del Manzano, con su gran equipo de profesionales, cuida de tu salud dental y de tu sonrisa con la tecnología más avanzada. Blanqueamientos dentales, carillas de porcelana, expertos en implantes, ortodoncia y periodoncia. Centro Dental Virgen del Manzano, profesionales de toda la vida. Ahora en Avenida Cantabria 5. Siempre cargado, siempre en movimiento. Lexus NX 300H híbrido por 35.900 euros. Lexus Experience Amazing.
Gestión inmobiliaria. Los tiempos cambian y nosotros con ellos. En Atrio tenemos una vivienda para cada etapa de tu vida. Independízate, emprende, aumenta la familia o sencillamente vive solo. Te ayudamos a conseguir el inmueble que necesitas. 2 de los mejores escaparates de la ciudad y un gran equipo profesional, dinámico y con experiencia. Vender no es cuestión de suerte. Si cuidas y eliges lo mejor para tu coche, ¿por qué no lo haces con tu boca? Clínica Dental Implante. Cuidamos de tu boca. Cuidamos de ti. Solo profesionales expertos en los mejores tratamientos. En Fundación AIDA queremos hacerte la vida más fácil. Por eso ahora en la estación de servicio de Villalonquéjar tienes también un supermercado Carrefour Express, abierto todos los días las 24 horas, para que disfrutes la mejor calidad más cerca de ti. Fundación AIDA y Carrefour Express, ahora en Condado de Treviño 30 y como siempre en Islas Baleares. Nos gusta estar a tu lado. Cafetería Braseros en el Fórum Evolución. Punto de encuentro de amigos, familiares, para un desayuno estupendo. El vermú de mediodía, meriendas, tu boda, tu evento o tus cenas con los amigos. Con unas vistas sensacionales para disfrutarlas de lunes a domingo. Ven a vernos. Cafetería Braseros en el Fórum Evolución. En Decathlon tenemos todo el material que necesitas para equiparte en tu práctica deportiva y un equipo de profesionales para ayudarte a elegir lo mejor para ti. Y recuerda, también puedes visitar nuestra tienda online. Compra cómodamente desde casa y recógelo en tu tienda Decathlon en 1 hora. Decathlon, el deporte más grande del mundo. Somos Domo Baños. Un estudio donde imaginar y crear tu baño a medida con gran diversidad de modelos y estilos. En Domo podrás descubrir también un espacio único dedicado a Jacob de la Font. Somos Domo, diseño y calidad para todos, en calle Santa Clara 21. Betambar Salones de Juego, algo más que un bar de apuestas en Santa Clara 32. Tómate un vino o una caña con una tapa y disfruta en directo en sus superteles del fútbol, tenis, ciclismo, caballos, galgos. Y puedes disfrutar también de sus máquinas recreativas, ruletas. Betambar Salones de Juego en Santa Clara 32. En la Clínica Dental del Dr. Fernando Gutiérrez Alameda tenemos todas las especialidades odontológicas existentes. Ofrecemos tratamientos pioneros con tecnología de vanguardia. Más de 30 años de trayectoria profesional. Atrio Gestión Inmobiliaria. Los tiempos cambian y nosotros con ellos. En Atrio tenemos una vivienda para cada etapa de tu vida. Independízate, emprende, aumenta la familia o sencillamente vive solo. Te ayudamos a conseguir el inmueble que necesitas. 2 de los mejores escaparates de la ciudad y un gran equipo profesional, dinámico y con experiencia. Vender no es cuestión de suerte. Estilistas LB, una marca que nos distingue por los detalles. En un ambiente tranquilo y relajado, nuestro experto equipo proporciona a tu cabello todo el cuidado que necesita. Porque tú solo buscas lo mejor, Estilistas LB, en Federico Martínez Barea 5. Atrévete a todo. El primer X2 de BMW. ¿Te gusta conducir?
Segunda parte del debate de la 8. Este lunes hablamos de educación. Gracias por continuar con nosotros. Si siguen también aquí, obviamente, nuestros invitados, el director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana, la representante del Sindicato de Enseñanza Estecil, Elena Ferrero, y el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Mateos. Vamos a hablar ahora de ese informe PISA, que tan buena nota pone siempre al alumnado de Castilla y León. ¿Alguna explicación tenemos que encontrar para que esto sea así de forma tan regular? Yo lo voy a decir porque como estoy hablando de enseñanza no universitaria, lo puedo decir con mayor tranquilidad, es que tenemos un profesorado excelente y un sistema de organización de la docencia muy bueno. Yo no encuentro muchas más explicaciones. Quizá los expertos tengan algún detalle más, pero desde luego nosotros en la universidad notamos que nuestros estudiantes vienen bien preparados, a pesar de que el profesor tiene siempre una cierta tendencia a quejarse, ¿no?, del bajo nivel de sus alumnos. Bueno, esto es un San Benito que llevan los pobres chicos, pero sin ninguna duda tenemos un sistema educativo en Castilla y León muy bueno y hacemos las cosas bien, nos lo tomamos muy en serio. Por eso estamos a la cabeza de España, aunque luego, según el parámetro, subimos o bajamos en los puestos de ranking. Bueno, lógicamente, lo de los rankings siempre es una cuestión muy relativa, depende mucho cómo se hagan y cómo se midan. Elena. Obviamente el informe PISA es lo que es, hay que tomarlo también con cierta cautela, las diferencias son a veces muy mínimas. Bueno, somos conscientes de que las pruebas no son homogéneas, que, bueno, o sea, que tampoco hay que tirar cohetes por esto. Yo no los tiraría. Efectivamente, cuando nos salimos en primer lugar en ese ranking, pues nos sentimos orgullosos, y lo que no me cabe ninguna duda es que el éxito de esos resultados recae en gran medida, como tú muy bien decías, en el profesorado. A pesar de los recortes, de las dificultades, de la ampliación de ratios, del incremento de horas lectivas, si sale adelante, si la gente sigue motivada para sacar esos buenos resultados, es gracias al profesorado, al magnífico profesorado con el que contamos. En todos los niveles. No le da, Elena, mucha importancia al informe PISA, sí que es un recurso muy utilizado, ¿no?, por los políticos para decir lo estamos haciendo bien. No sé qué darle tanta importancia o no. Por los políticos y por todo el mundo. Vamos a ver, el informe PISA puede tener sus defectos, que los tiene, pero con sus defectos y sus virtudes es el mismo para Corea, para España, para Argentina o para Australia. Con lo cual, evidentemente, el resultado que cualquiera podamos obtener o dentro de las comunidades autónomas de España es con los mismos déficits y con las mismas virtudes que tiene el informe PISA. Y yo digo, somos los primeros. ¿Qué ocurriría si no lo fuéramos? ¿Qué ocurriría con Castilla y León si en vez de ser los primeros fuéramos los quintos, sextos o décimos como son otros? ¿Qué no tendríamos encima los responsables en este momento políticos de la educación en Castilla y León? Con lo cual yo estoy muy satisfecho de que la tendencia, con independencia de que un año estemos los primeros, uno o los segundos, la tendencia es enormemente positiva. Los parámetros, las justificaciones son tres, clarísimas. Una, la tradición familiar. En esta tierra, tradicionalmente, las familias han entendido que la educación es algo importante, que el aprendizaje, que la escuela, que el conocimiento tiene valor en sí mismo y por lo tanto hay que adquirirlo. Las familias es determinante. Entendamos que la educación es una cuestión familiar. Dentro de la educación una parte muy importante, la formación, que es de la escuela o del sistema educativo, pero la familia es determinante. En segundo lugar, el profesorado, sin ninguna duda. Sin duda, el profesorado, la autoexigencia, el rigor del profesorado. Y en tercer lugar, ¿por qué no? Quienes tenemos alguna responsabilidad en la gestión del sistema, en algo habremos contribuido, porque también hay otros gestores del sistema educativo en otras partes de España y no logran los resultados que tenemos aquí. Cuando las familias, bueno, pues con sus diferencias pueden ser más o menos semejantes a las nuestras, muy próximo a lo nuestro, y no adquieren esos resultados que tenemos nosotros. Repito, muy satisfechos con el informe PISA. Al final, la calidad de la educación es algo subjetivo. Es algo subjetivo. Pero hay que medirlo, porque es que lo subjetivo y lo cualitativo hay que medirlo. ¿Y cómo se mide? Mediante evaluación. ¿Qué evaluación? De resultados. ¿Y quién nos proporciona externamente una evaluación de resultados? PISA. También tenemos nuestras evaluaciones internas, ¿eh? O sea, la consejería tiene sus resultados ¿Y coinciden con...? Coincide básicamente. Sí, hay algunos niveles y otros, pero sí, coincide. Y los de resultados de Burgos concretamente, aunque PISA no lo hace por provincias, sino por regiones, los resultados de Burgos son excelentes. Procuramos no darlos más allá de lo que solidariamente con el conjunto de la comunidad hay que hacer, pero realmente estamos muy contentos de que así sea. Y añado, ya por último, esto, bien, nos gusta,
pero también somos un conjunto de España y nos preocupa cómo hay comunidades autónomas que la distancia con Castilla y León es tan enorme que es la misma que tiene Castilla y León respecto a Finlandia, que es el país número 1 del informe OCDE. Sí, bueno, Andalucía salía... Andalucía o Canarias sale fatal en ese informe. Manuel. Sí, simplemente subrayar, y quiero además en ese sentido pues reconocer el trabajo bien hecho en la provincia de Burgos, porque nosotros tenemos resultados de las pruebas de selectividad que generalmente están por encima del resto de universidades, de distritos universitarios. Y aquí sí que es exactamente la misma prueba, exactamente el mismo sistema de corrección, es decir, que aquí sí que estamos hablando en Castilla y León de resultados que pueden ser perfectamente comparables. O sea, que esto lo estamos viendo también desde la universidad. Elena. Estoy de acuerdo en que estamos en un territorio, bueno, pues que tiene unas particularidades que favorecen también esa situación. No tenemos tanta inmigración ni tenemos territorio desestructurado familiarmente, efectivamente, y eso también colabora. Pero yo reitero que han sido muchos los recortes, que han sido muchas las trabas, sobre todo burocráticas últimamente, con una sucesión de planes que se han tratado de imponer en el sistema educativo, que de alguna manera podían haber lastrado más ese rendimiento por parte del alumnado, y al contrario, yo creo que efectivamente también la administración tiene su parte de mérito, pero que principalmente es gracias a la implicación del profesorado. O sea, que no se puede decir que tenemos un modelo que exportar a esas comunidades que han suspendido. Aquí no hay nada que exportar, es más un condicionante nuestro del terruño, ¿no?, que diría aquel. No, es que hay que ver como somos, hay cosas ejecutorias que se pueden exportar perfectamente. No se puede exportar la idiosincrasia de un pueblo, si es que lo tuviéramos, que tengo mis dudas, pero sí hay ejecutorias y que se pueden perfectamente exportar. De todos modos, comentabas de planes efectivamente que se han sucedido, y al final no doy tanta importancia, y aquí en esta misma mesa hemos debatido a veces sobre ello, no doy tanta importancia porque con la misma estructura legal Castilla y León ha obtenido unos resultados que nos llevan a ser equivalentes a la media de Alemania, y otras comunidades no lo han obtenido, con lo cual, que si al final es la LOCSE, la LOE, la LONCE y tal, lo que es el marco estructural, el normativo, legal, es solo relativo, solo relativo. Nuestra tierra, con independencia de ello, consigue unos estándares que ya... Fíjese, la diferencia, por ejemplo, entre un alumno canario y un alumno de Castilla y León en secundaria obligatoria es de un curso de capacitación, de un curso. Es decir, nuestro alumno que acaba cuarto de la ESO lleva un curso de diferencia respecto a su equivalente de cuarto de secundaria también en Canarias, pero curiosamente acaban los dos cuartos. Por eso lo que decíamos antes, la necesidad luego ya en bachillerato de homogeneizar eso, porque si no los resultados pueden ser catastróficos. Otro elemento que quiero introducir en el debate, porque también es actualidad, que el consejero de Educación de la Junta ha defendido las clases de religión, mientras que hay voces que piden que se sustituyan por el refuerzo en el idioma inglés. ¿Cómo llegamos a la Universidad de Idiomas, Manuel? Pues a la universidad se llega de idiomas todavía con un nivel un tanto insuficiente. De hecho, nos estamos planteando desde la propia universidad el exigir el nivel B2 antes de que el estudiante pueda graduarse, es decir, un condicionante que se le pone. Sea cual sea el grado. Sea cual sea el grado. En la universidad no estamos para enseñar idiomas, no tiene sentido, pero eso sí, tenemos un centro de idiomas que da ese apoyo a los estudiantes que lo necesiten. El nivel B2, en mi opinión, debería de venir, y de hecho y en teoría viene del segundo de bachillerato. Pero bueno, somos un país que tenemos muchas dificultades con los idiomas, no nos engañemos, y el idioma es fundamental. Nosotros estamos ahora empezando a impartir ciertos grados modalidad bilingüe y tienen aceptación, y los estudiantes además apuntan, incluso estudiantes de habla hispana. Entonces yo creo que tenemos que seguir mejorando mucho el nivel de inglés, pero al menos de inglés, vaya, de idiomas, pero esto tiene que venir, en mi opinión, del bachillerato, es decir, de la educación preuniversitaria. Sí que quería finalizar el debate con el asunto del bilingüismo, pero antes esa petición, ¿no?, del consejero de Educación, lo que le decía en la presentación a Manuel. Religión, sí o no, la quitamos por un refuerzo en inglés. Nosotros es que apostamos por una enseñanza pública, laica y gratuita.
no entendemos que tenga cabida, tal y como está ahora mismo diseñado en el currículum, la religión en las aulas. Entonces, nosotros abogamos por que se quite. ¿Y esas horas? Pues muy bien, podrían dedicarse a refuerzos o perfectamente a incrementar el horario lectivo en las lenguas extranjeras, sí. Eso ya estaría el Ministerio de desacuerdo con la Santa Sede, ¿no, Juan Carlos? Eso es una dicotomía que de donde parte es puramente demagógica. Es decir, bueno, quitamos religión por inglés, ¿y por qué ponemos más inglés a cambio de otras cosas? Eso no, es decir, esa dicotomía está buscada inicialmente en la propia encuesta que se hace a las familias y por quien la hizo más aún, ¿no? ¿Quién la hizo? CEAPA, lo que es FAPA en Burgos, CEAPA a nivel nacional. Es que iba a decir, porque realmente se hizo en alguna provincia de Castilla y León, lo hizo con FAPACAL, que es que las siglas al final, CEAPA con FAPACAL, FAPA. Bien, lo del B2 de inglés es que va a ser obligatorio. Precisamente la voluntad que tenía el Ministerio en la normativa básica de oposiciones para el acceso a profesorado de secundaria es que había que tener el B2, si no, no podías ir a las oposiciones. Lo que pasa es que los sindicatos no nos han dejado hacerlo. Pero la idea es que ya en este momento, para acceder a las próximas oposiciones que hay este verano, hubiera que ir, independientemente de la especialidad, con el B2 en lengua extranjera. ¿Cuánto tiempo crees que tiene que pasar para que en España haya una educación bilingüe y útil, que se aprenda, de verdad? Una cuestión generacional, ¿eh? Es una cuestión que es como la informática. Hace 15 años, cuando a un director yo le decía tienes que gestionar X asunto de su centro mediante una aplicación informática, pues era rasgarse las vestiduras. ¿Por qué no? Con el paso de los años ahora es completamente normal que cualquier elemento de gestión en un centro educativo, imagino que en la universidad ocurre lo mismo, se haga a través de plataformas o aplicaciones informáticas. Yo creo que es una cuestión generacional. Cuando iba a decir los que estamos aquí, no, que Elena es muy joven, pero cuando 15, 20 años encontraremos ya unos niveles por lo menos aceptables de formulación en otros idiomas. Y ahí sí que la responsabilidad recae en el profesorado. El profesorado, que efectivamente tiene que estar bien formado, y ahí es donde también precisamos de esa formación que casi siempre recae en los costes y en tiempo de la propia persona, ¿no? Por su propio interés. ¿Se les va a obligar ahora? Bueno, pues a lo mejor tendrían que ampliarse las becas para salir al exterior y mejorar su capacidad, ¿no? Su competencia lingüística del profesorado. Si lo acabas de decir, es una cuestión de cada uno. Es una cuestión de cada uno, pero si ya lo estás exigiendo para poder presentarte a unas oposiciones y acceder al trabajo, por así decirlo, bueno, pues también tendrás que garantizar una formación de calidad, y yo creo que una de las rémoras es la competencia lingüística, que yo creo que solo se adquiere saliendo fuera al extranjero. Yo, sin querer meterme en casa ajena, creo que es una exigencia muy razonable, ¿eh? O sea, sinceramente es muy razonable. Yo creo que además, en general, en el país estamos también aumentando nuestro conocimiento de idiomas, y esto es imparable. En la universidad es inconcebible que los estudiantes, algunos todavía se quejan, pues no tengan una cierta capacidad de conocer fundamentalmente inglés. Vaya. Quiero decir que muchos profesores utilizamos al menos materiales, no es que demos las clases en inglés, pero materiales en inglés, y esta competencia es imprescindible. Casi ya para, en fin, sobrevivir en esta sociedad compleja que tenemos. Por tanto, me parece que es muy razonable y me alegro que se vaya en esta dirección. Evidentemente los interinos de más edad son los que más reparos tienen a que sea obligatorio, y nosotros también tenemos que atender a sus peticiones. Pero con el tiempo, evidentemente, también esa condición que ahora os parece inexcusable, a mí me parece que podrá llevar a una modificación del sistema, del plan de bilingüismo tal y como ahora está planteado, para que no haya solo unas asignaturas no lingüísticas que se den en este idioma, sino que sea realmente todo el profesorado el que pueda integrar otro idioma, sin necesidad de que sea una asignatura concreta, una materia concreta. Todo el profesorado, cuando estás en un claustro de 40, tienes 10 que son capaces de defenderse en otro idioma. Es imposible. Bueno, pues que llegue algún día lo que pueda ser. Cuando de tu generación seáis yo de momento en la mía lo veo bastante complicado. Elena, esta pregunta es solamente para ti. Dime, desde tu punto de vista, de tu puesto y tu conocimiento, ¿no?, lo mejor y lo peor de la educación en esta tierra. Pues lo mejor, los alumnos. Yo es que soy sindicalista, pero principalmente soy docente, ¿no? Entonces yo estoy muy orgullosa de mi alumnado. Y evidentemente el profesorado y los trabajadores, incluso los trabajadores de administración, porque
en muchas ocasiones nos encontramos con que realizan un trabajo que no les compete, que se les incrementa el trabajo al equipo de dirección y colaboran y ayudan, y ese ambiente de trabajo, de compañerismo, yo lo aprecio como lo más positivo del sistema educativo en Castilla y León. Y lo peor, pues francamente, en algunas ocasiones la falta de... La consejería, ¿no? No la consejería en sí, sino que igual una actitud más negociadora o más... Sí, me lo suponía. por parte de las administraciones públicas. O sea, más dinero al fin y al cabo. Por supuesto. Es lo que hace falta para alcanzar a Finlandia. No a Corea, por supuesto, pero sí a Finlandia. Hace poco en la prensa profesional aparecía cómo hay otros variables mucho más importantes para el resultado académico positivo que lo que son las ratios que lleva al final la gestión. Hay cosas mucho más importantes que esas. Y no dicho solamente decir, porque parece que los perversos personajes que estamos en la consejería, no, estamos hablando de expertos de nivel internacional en la prensa profesional. Evidentemente, pero una de las más importantes, sin financiación, poco se puede hacer. Y lo que se hace es, gracias a Dios, al trabajo del profesorado, principalmente. Bien, pues me voy a salir un segundo de este debate porque quiero preguntarle al rector de la Universidad de Burgos por algo de lo que se habló mucho la semana pasada, la ausencia, ¿no?, de la mujer investigadora. Se trata ahora, por ejemplo, el proyecto STEM Talengel, ¿no?, patrocinado o promovido por la Fundación ASTI, por la Junta de Castilla y León, está intentando que las alumnas, las jovencitas ahora mismo, intenten ver que hay vocaciones más allá vinculadas al mundo científico, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde la Universidad de Burgos? Bueno, pues se ve con bastante naturalidad, porque en la universidad yo creo que tenemos muy claro que la mujer está totalmente integrada en lo que es la docencia y también la investigación, pero también tenemos muy claro cuál es la discriminación que sufre la mujer en la sociedad, y desde luego la universidad no está ajena a la sociedad. Por tanto, yo creo que estamos muy sensibilizados porque sabemos de sus competencias y no necesitamos acudir a cuotas o cosas similares de decir, oye, tiene que haber tantas mujeres. No, si es que nosotros, la Universidad de Burgos, esto es algo que repito con una cierta frecuencia, tenemos el mayor porcentaje de mujeres catedráticas de toda España. ¿Pero por qué es? ¿Porque tenemos una política de igualdad especial? Yo creo que tenemos muy buenas profesionales del género femenino. Eso no significa que nos tengamos que descuidar y que no haya que implantar políticas sociales también en la universidad. Eso es importante porque, insisto, estamos en un contexto que, aunque no exista discriminación propiamente dicha en nuestra institución, incluso en general en las instituciones universitarias, no es menos cierto que sí que hay una cierta tendencia y que ha habido problemas, sin ninguna duda. Hasta hace no tanto, por el hecho de ser mujer, tenías dificultades, por ejemplo, para dirigir grupos de investigación. Yo creo que eso ahora mismo está... Hasta hace no tanto, has dicho. Hasta hace no tanto. Y yo creo que ahora mismo está felizmente superado. Pero, ¿cuál es el origen del problema? ¿Por qué las alumnas más jóvenes no se decantan por ese tipo de grados o de carreras? Hay quien afirma que no hay referentes importantes ahora, ¿no?, en los que fijarse. Sí, forma parte en realidad de la educación, yo diría que incluso de la cultura de nuestro país. Entonces esto es algo que también, igual que la capacitación lingüística, hay que irlo superando y eso requiere tiempo. Efectivamente, hasta hace no tanto de nuevo, pues las mujeres solo hacían determinadas carreras dentro de la universidad. Ahora mismo todavía se nota que hay un porcentaje pequeño de mujeres, por ejemplo, en las carreras técnicas, pero en cambio en el resto de titulaciones, incluidas las científicas, pues esto no solamente es que esté igualado, sino que hay mayoría de mujeres, porque en general las mujeres tienen, insisto, bueno, esto sí que es una opinión muy personal, pero tienen mucha capacidad para dirigir y desde luego para generar conocimiento. Sí, tenía yo muchas... Es decir, que capacidad intelectual desde luego no las falta nada. Efectivamente, por eso yo quería hablar del asunto de la brecha de género, que es sumamente importante. Elena, ¿alguna pincelada de este asunto quieres dar? Pues que tal vez en investigación, en la universidad, esa brecha no se aprecie, pero nosotros sí que la apreciamos, por ejemplo, en determinados módulos de formación profesional, donde es difícil captar a chicas, ¿no?, que accedan a esos grados todavía. Todavía ahí hay que generar, ¿no?, y motivar a las chicas. No sé qué opinarás de ello, pero esto sí que lo vemos. En la universidad, y dentro de unos días tenemos el acto,
cuando se cita al estrado para que el rector dé las distinciones correspondientes a los premios extraordinarios de doctorado, y a veces de los grupos de 5 que llaman a la vez, digo, si son todas chicas, son todas mujeres, con lo cual estamos hablando de investigación, el doctorado ya es investigación, no es solo obtener el título, ¿no? Sí, eso que ocurre en formación profesional, pero bueno, tampoco hay que llevarlo a sus... Pues es verdad que para ser mecánicos, automoción, pues hay muy pocas chicas, y sin embargo para peluquería hay muchas chicas. Bueno, tampoco debemos obsesionarnos, que tengan que ser, porque van a tener que ser. Bueno, pues al final la libertad en este momento de los chicos y chicas para optar por la formación profesional que quieren es absoluta, absoluta, no hay ningún problema. Bueno, pues el que haya pocas chicas mecánicos o pocos chicos peluqueros no me preocupa, me preocupa que los que salgan formados de nuestros centros sean buenos mecánicos y buenos peluqueros, peluqueras, mecánicos, mecánicas. Elena. A mí me preocupa porque da la casualidad de que muchos de esos módulos son los que luego tienen más salidas profesionales y resulta que cuando llegan a las grandes empresas, entre ellas burgalesas, no tienen la formación que se requiere porque no han accedido a esos módulos mayoritariamente masculinizados, simplemente es por eso. Los de mayor iniciación profesional precisamente no son estos. ¿Estos los que has citado? Hay otros que sí, no son realmente los de mayor o menor, no. Yo creo que en este momento la formación profesional de grado medio y grado superior, en absoluto tenemos ninguna preocupación por las diferencias de género entre unos ciclos y otros. No, ningún profesor además te lo manifiesta, ¿no? Que alguna chica que esté en un ciclo mayoritariamente de chicos se sienta incómodo, al contrario, en absoluto. Vamos a dejar que las cosas vayan por sí mismas, no forcemos que las decisiones personales de cada uno estén basadas en criterios que no son los suyos propios y la propia sociedad va colocando cada situación en su sitio. Bien, pues nosotros hemos querido ir colocando cada pieza en su sitio de esa radiografía que al principio hacía referencia sobre el estado de la salud en Burgos y en Castilla y León. Ha sido un placer compartir estos temas con Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, con Juan Carlos Rodríguez Santillana, director provincial de Educación, y con Elena Ferrero, representante del Sindicato de Enseñanza Estecil. Ha sido un placer, hasta la próxima a los tres, y que seguiremos hablando de educación, es un tema sumamente importante. Y ustedes, por favor, sigan, les pido por favor, con la programación de la 8. Hasta ahora.